carrera? No, al menos es importante, pero quizá para eso están las charlas del colegio. Esa no la tocamos aquí. Para escoger un trabajo es importante, pero quizá mejor escuchamos a un psicólogo organizacional, ¿no? ¿De qué estuvimos hablando? ¿Para escoger qué? Pareja, ¿no? ¿De baile? ¿De qué? A ver, doctora, tú has anotado fielmente, ¿por qué te arrochas? A ver. Ahí está, muy bien, ¿no? Para escoger a la pareja sentimental con la cual mañana más tarde vamos a casarnos, o al menos ese es el ideal. ¿Y qué consejos nosotros estábamos dando? Dimos algunos consejitos, ciertas virtudes que sería bueno que tú veas en la otra persona, y si no lo ves, mejor mantenerte todavía un poco alejado, ¿cierto? Al menos una de ellas, ¿cuál era? Cristianismo claro, ¿no? Que sea un cristiano. Y no sea un cristiano dominguero, porque recordemos que la Biblia establece que tenemos que tener cuidado de dos tipos de personas, de los paganos, que tienen a su padre, el diablo, que no conocen de Dios, no quieren conocer de Dios o no, nadie le has predicado. Ellos son paganos, no son cristianos, no vienen a la iglesia, evidentemente, no honran al Señor y tampoco saben cómo honrarlo. Ese es un pagano. Pero también la Biblia nos advierte de otro tipo de persona. ¿Qué tipo de persona también nos advierte? Además del pagano. Exacto, del cristiano mundano, del cristiano carnal, del falso cristiano, que son personas que vienen a la iglesia y que la Biblia dice que son las cizañas, son personas que vienen a la iglesia, muchos de ellos están bautizados, quizá algunos de ellos hasta tengan un puesto de liderazgo dentro de la iglesia, que te predican, ¿no? Y esos son los que le van a decir al Señor, 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 en tu nombre nosotros hicimos tantas cosas. Expulsamos demonios, servimos en tu iglesia, ayudamos, hicimos esto y aquello, ¿no? ¿Cómo nos vas a decir que nos toca el infierno? Y el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Entonces hay que tener cuidado también del falso cristiano. Entonces es nuestro deber tener un cristianismo claro y buscar un cristianismo claro en la persona a la cual le vamos a entregar nuestro corazón. El yugo desigual siempre termina mal, siempre. Y en nuestra iglesia lamentablemente tenemos ejemplos de personas y de matrimonios que sufren las consecuencias por no haber tomado buenas decisiones en su juventud. No repitas eso, no traigas desgracia a tu casa, sé sabio, cristianismo claro. Si quieres saber más, ahí está la prédica colgada a YouTube para poder seguir repasando. Bien, hasta ahí llegamos con el tema del matrimonio. Fueron aproximadamente 5 semanas donde estuvimos hablando sobre relaciones con la pareja. Ahí estuvimos hablando de un montón de cosas, de virtudes, cosas que yo también tengo que desarrollar, por qué, cuál es la finalidad de Dios del matrimonio, etc. Eso ya lo vimos. Si quieres volver a verlo, ahí está colgado en YouTube. Y el día de hoy vamos a abordar otra verdad, pero ya no relacionado a una relación amorosa de la pareja, sino que ahora vamos a tocar la familia. Somos jóvenes. Muchos de los que están aquí presentes siguen viviendo con sus padres, lo cual no está mal. No es una señal de fracaso ni nada por el estilo. Pero también es cierto que como jóvenes muchas veces no sabemos relacionarnos correctamente con nuestra familia. Es más, hay algunos jóvenes que luego tú, hablando un poco con ellos, te das cuenta que en su lenguaje y en su actitud no existe una noción de honra a la familia. Como si la familia fuese algo de lo cual nosotros nos liberamos y en la medida que vamos creciendo, como que, ya, me liberé. No, como dice la canción, gracias a Dios me liberé y ya está, se acabó. Fundaré mi propio hogar con mis reglas y ahora soy libre, independiente, ¿no? Y ya copiamos un poco a San Martín, ¿no? Y decimos, ya estoy bien. Y a papá y a mamá los saludamos de vez en cuando y ya con eso entonces feliz de la vida. Y no es así. En la Biblia no vamos a encontrar una noción así de, me libraré de mi familia. Al contrario, en las Escrituras encontramos una noción de responsabilidad, de amor, de piedad y de pertenencia a la familia. La familia es importante. Y este sábado, y si Dios nos da la vida, el próximo sábado, vamos a ahondar sobre ciertas verdades relacionadas a la familia. Y lo primero que tú tienes que entender
es que la familia es una institución dada por Dios. Dios crea la familia. Y esto no es un discurso político para oponerse a la ideología de género y esas cosas. Es una verdad bíblica. Dios crea la familia. Por tanto, como Dios crea la familia, establece las finalidades de la familia, establece sombras en esta institución que reflejan la naturaleza divina. Esto es algo que hace mucho Dios con todas las cosas que Él crea. Dios estableció, nosotros, cuando tú estudias un poquito de teología, y esto es un poco de teología política, cuando estudias un poco, te vas a dar cuenta que Dios estableció tres instituciones bien claras, bien marcadas, y estas instituciones reflejan el carácter de Dios. El Estado o el gobierno, la institución de gobierno, de que el hombre ejerza autoridad de gobierno, Dios lo creó y refleja la característica y la virtud de que Dios gobierna. Y así vamos a ver en las Escrituras que el gobernante tiene que mostrar virtudes que Dios tiene, porque el gobierno del hombre es un reflejo del gobierno divino, todopoderoso de nuestro Señor. Y hay varias reglas. Otro de los institutos que Dios creó tiene que ver, ¿ya? ¿Cuál era? Sí, la iglesia. Dios instituye la iglesia. Y dentro de su plan redentor, la iglesia no es la iglesia Bautista Villanueva de Monterrico que se fundó hace 20 y tantos años. 26, ¿ya? Vamos a cumplir 26, ¿no? Ya casi 26 años, ¿no? El cristianismo existe siglos, milenios, 27, ¿no? Milenios atrás. Y la noción de pueblo de Dios y de pertenencia a Dios comienza desde Adán, no desde que nació el pastor o el predicador que te guste. Y la iglesia va a reflejar virtudes y carácter de Dios. Eso cuando estudias un poco de eclesiología te das cuenta que muchas de las cosas relacionadas a la iglesia muestran la naturaleza de Dios. Y luego viene la tercera institución. La tercera institución es el matrimonio y la familia, también instituidas por Dios, y eso lo encontramos también en Génesis capítulo 2. Y muchas de las virtudes que tiene el matrimonio y la familia son virtudes que Dios mismo tiene. Vamos a aprender el día de hoy un poquito sobre eso. Entonces, de ahora en adelante yo te pido y te cuento todo esto para que no veas la familia que te tocó como un accidente divino o como la prueba o como el aguijón de la carne, ¿no? Señor, ¿por qué mi familia, no? Me tocó rayos. No, la familia que Dios te dio tiene un propósito, fue diseñada con una finalidad clara, reflejar la divinidad de Dios en nosotros. Dios refleja su divinidad y su poder en estas instituciones. Y lo hace también a través de la creación. Y ahí es donde el salmista dice que justamente cuando veo las estrellas, cuando veo los montes, cuando veo la tierra estrado de tus pies, me doy cuenta que existe un Dios. Bueno, las instituciones que Dios diseña también son para que el hombre despierte y vea que Dios está ahí. Por eso le exige mucha responsabilidad al creyente para que refleje a Dios en lo que hace, en el gobierno, en el matrimonio y la familia y en la iglesia. ¿Se das cuenta? Reflejamos a Dios y eso es lo que llamamos sombras de la divinidad. Primero vamos con la verdad. Dios también tiene familia. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que Dios tiene familia? Bueno, la Biblia dice que Dios tiene familia. Dios la tiene. ¿Quién, Néstor? ¿El ángel Miguel es su primo? No desde ese aspecto. Vamos con unos versículos que nos reflejan justamente la naturaleza de la familia de Dios. Vamos a Génesis capítulo 2, 24, para que entendamos un poquito sobre cómo se construye esta idea de que la familia es un tipo de la naturaleza divina. ¿Alguien sabe lo que significa tipo y antetipo en la teología? ¿Sí, no, sí, no? ¿Quién se acuerda? Levante su mano. Nos ponemos corporativos el día de hoy. Sí, tipo y antitipo. O antetipo sería, ¿no? Tipo y antetipo. A ver, Ángela, fuerte para todos. ¿Qué es un tipo? No diga alguien que camina por ahí. Como una figura que hace un ejemplo de alguna verdad espiritual o de algo espiritual. ¿Y esa verdad espiritual qué sería? El antetipo, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del tipo y el antetipo, estamos hablando de un hecho histórico, una persona, una ocurrencia, algo real y físico. No es
no es una parábola, no es un ejemplo, no es un cuento, algo real y cierto, cuya experiencia o forma o ser representa una verdad mucho más preciosa y grande relacionada a Dios que se va a cumplir más adelante. Néstor, mucho floro teológico, no entiendo. Vamos con el ejemplo. Un tipo, por ejemplo, sería el paso del pueblo de Israel por el Mar Rojo. Fue un hecho real, fue un hecho histórico. La Biblia dice que Dios abrió el mar y Moisés ciertamente pasó con el pueblo de Israel en medio del Mar Rojo. Ese es el tipo. Y el antetipo es que eso representaba el bautismo. ¿Cómo? Si tú lees al apóstol Pedro, va a decir, ¿acaso el pueblo de Israel no fue bautizado cuando cruzó el Mar Rojo? Vamos con otro tipo que puede ser un poco más claro. La Pascua. Ciertamente los judíos celebraron la Pascua. Al momento previo a ser liberados de Egipto, sacrificaron un cordero, se lo comieron enterito en una ceremonia, en una fiesta, y marcaron con sangre sus puertas, ¿no? Bueno, el vitral de sus puertas, ¿no? Y comieron hierbas amargas y pan sin levadura, que representaba justamente su liberación del pueblo de Egipto, ¿no? La liberación del pueblo de Israel. ¿Quién es la Pascua en el Nuevo Testamento? Cristo y su sacrificio expiatorio. Él es ese cordero. Tenemos un tipo, la Pascua, y el antetipo, el sacrificio de Cristo, la verdadera Pascua. ¿Sale? Bien. La familia es un tipo de la naturaleza de Dios, de su naturaleza relacional. Eso es lo que vamos a aprender. Vamos a Génesis 2:24. Le voy a pedir a Andrea que me ayude con Génesis 2:24. Yo voy a leer Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11. Alexander, ayúdame con Efesios capítulo 5 del 25 al 27. Gabriela, ayúdame con Deuteronomio capítulo 4, capítulo 6, versículo del 4 al 6. E Isa, por favor, Juan 17, del 22 al 23. Entonces vamos, Génesis 2:24, ¿qué dice? Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ajá. Ahí habla de unidad y habla justamente del inicio de la familia. La familia se inicia con el varón y la mujer que se unen en matrimonio. Que luego más tarde alguien enviude o pase una desgracia, esa es otra cosa. Pero la familia inicia siempre con un hombre y una mujer que se unen en santo matrimonio. Vamos a Filipenses. Dice así, Filipenses 2 del 5 al 11. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y bueno, lo demás sigue, ¿no? Por lo cual el Señor lo puso en los lugares elevados y en su nombre toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. En Génesis 2:24, el hombre debe despojarse de las comodidades de su casa, de sus padres, para ser uno con la mujer que ama. Y lo mismo la mujer. Cristo, para expresar su amor, la salvación de la iglesia, se despoja, deja el cielo en la relación con su Padre y viene a la tierra, al sacrificio expiatorio, para ser uno con la iglesia. Efesios 5, del 25 al 27, ¿qué dice? Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua. Así es. Entonces, el amor del hombre, del esposo hacia la esposa, que da inicio, y el despojo del esposo y de la esposa para iniciar la familia, es una sombra de lo que en realidad haría Cristo por su iglesia. Cristo deja el cielo para ser uno con su iglesia a través del sacrificio expiatorio. Y esa es una muestra fidedigna de su amor, la entrega total hacia su amada. Y ese es el ejemplo que Pablo nos llama a los hombres a tener. Así como Cristo se sacrificó por su amada, tú sacrifícate por tu amada. Somos llamados a repetir ese acto de despojo en amor, porque los actos de despojo en amor son los actos fundacionales de la familia.
Deuteronomio 6, del 4 al 6, recalca otra verdad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Muy bien. El Señor es uno. La palabra en hebreo es ejad. Eso significa una unidad. Pero no es una unidad como una silla, una unidad compuesta, una unidad especial, una unidad que engloba como una pluralidad, como algo que es dos o tres y ahora es uno. Eso es ejad. Y es el mismo verbo que aparece, es la misma cualidad que aparece en Génesis 2:24. La misma cualidad. Cuando Deuteronomio 6 contra 6 dice, nuestro Dios es uno, repite la misma palabra que en Génesis 2:24 dice, y el hombre es uno con su mujer. Uno. Y este mismo texto en griego se utiliza en Juan 17 del 22 al 23. ¿Qué dice, Isa? La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermoso. Yo en ellos. ¿Cristo en dónde? En su iglesia. Yo en ellos, la iglesia. ¿Y tú en dónde? Se refiriéndose al Padre. ¿Tú en dónde? En mí. Por esa razón Cristo, cuando le responde a Felipe, el que ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno, así como tú con Cristo, a través de la iglesia, eres uno. Y tú y yo, joven, somos uno en el amor de la fe cristiana. Ese es el carácter fundacional de la familia. Por eso tú y yo somos familia. Porque tenemos ese carácter que nos une, que nos hace uno. Porque Dios es uno. Yo te invito a que reflexiones que las palabras no se utilizan en vano. Cristo se sacrifica en Filipenses, el hombre se sacrifica en Génesis. El hombre se sacrifica por un amor, para ser uno con su pareja. Cristo se sacrifica por amor, para ser uno con la iglesia, porque Dios es uno, Cristo es uno con su iglesia. La familia no es una casualidad, no es un fenómeno social antropológico, es una institución que debe reflejar el carácter de Dios. Tu familia es importante. Mi familia es importante y debemos actuar como tal. Anhelo divino. Dios anhela la familia. Dios anhela que tú y yo experimentemos el deseo de la familia. Jeremías 31, del 31 al 34, por favor. ¿Karina? ¿Sí, no? Sí. Jeremías 31, del 31 al 34. Atrás, por favor, Daniel, y ayúdame con Hebreos, capítulo 8, versículo 8 al 12. Y Ángela, por favor, Efesios, capítulo 2, versículo 19. ¿Qué dice? Jeremías 31, del 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé a su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su propio, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Amén. Muchas gracias. Esta es la promesa en el antiguo pacto. El Señor le dice a Jeremías, a pesar de que yo he sido un esposo fiel de mi pueblo ha sido infiel conmigo, pero voy a establecer un nuevo pacto, otra vez con mi pueblo. Lo voy a hacer. Y Cristo dice, esta es la sangre del nuevo pacto. En Cristo nosotros recibimos
esa bendición. Y mira el corazón de Dios. El corazón de Dios es bien claro. El corazón de Dios dice, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es un deseo de pertenencia, de ser todos juntos, estar unidos. Y Dios va más allá y Dios dice, y nadie tendrá que decir, ven, te voy a enseñar de Dios. No va a haber pastores, no va a haber obispos, ministros, líderes, no va a haber nadie, porque no se va a necesitar. Porque todos me conocerán, dice Dios. Desde el más grande hasta el más chiquito, todos me conocerán. Ese es el deseo de Dios, de que seamos todos una sola familia y se va cumpliendo en virtud de la iglesia. Ahora vamos al Nuevo Testamento para que veamos cómo se va cumpliendo esto. Hebreos 8, del 8 al 12, ¿qué dice? Porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Amén. Este texto en el contexto de Hebreos es una defensa clara del autor de Hebreos, y aquí tienes a un defensor férreo de que el autor de Hebreos fue Pablo. Tienes un enorme mensaje en donde el apóstol, reitero, es discutible, pero yo lo defiendo, donde el apóstol enseña de manera tajante, el nuevo pacto se cumple con la iglesia. Y se va a ir cumpliendo en la medida que el pacto se vaya desarrollando. Somos parte de esa promesa. Y tú puedes ver el anhelo real de Dios. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Y estaré en medio de ustedes. Eso ya lo dicen otros textos. Estaré en medio de ustedes y estaré en ustedes. Nadie tendrá que decir, ven, conoce a Dios. No va a haber iglesia, no va a haber pastores, no va a haber líderes, no va a haber nada, porque Dios estará con nosotros y en medio de nosotros. Desde el más chiquito hasta el más grandote. Ese es el deseo del Señor. Y a ese deseo, cuando se va concretando, que lo llamamos iglesia, Dios lo llama su familia. Vamos a Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Somos miembros de la familia de Dios. ¿Dios tiene familia? Sí, yo soy su familia. Eso es lo hermoso de la verdad bíblica. Yo soy la familia de Dios. Bueno, no solo yo, ¿no? Soy parte de la familia de Dios. Y Cristo es parte de la familia de Dios y Él es mi hermano mayor en la fe. Cristo no es mi papá. Cristo no es mi mamá. Cristo es mi hermano. Es mi hermano mayor. Así lo llama el libro de Hebreos. 2:11, ahí lo vamos a ver. Chicos, la familia es una expresión de la naturaleza divina, parte del deseo, del anhelo de Dios. Y no solo vamos a hablar de la iglesia, porque la Biblia está llena de mensajes que nos exhortan justamente a que ese amor que debemos sentir hacia los hermanos de la iglesia, miembros de la familia de Dios, es el mismo amor que debe nacer de un corazón que se preocupa por los suyos, papá, mamá, hermano, hermana, en caso lo tuviésemos. Porque la familia es dada por Dios. Vamos primero a hablar un poquito de la iglesia, para que entendamos que la iglesia es parte de esta hermosa familia. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Le voy a pedir por favor a Diego Mendoza que me ayude. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Diego Condeso, ayúdame con Hebreos 2:11. César, por favor, 1 de Pedro 2:9. Liam, por favor, Mateo, capítulo 12, versículo del 49 al 50. Y Adrián, por favor, 1 de Juan, capítulo 3, versículo de 2 al 3.
¿Ah? Entonces comenzamos. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dice, para que citando, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. ¿El hogar de Dios dónde es? La iglesia. Yo habitaré en medio de ustedes y estaré con ustedes. El autor de Hebreos dice que Cristo se tabernaculiza, que entra al tabernáculo con nosotros. Eso es la iglesia. El hogar de Dios es la iglesia. Hebreos 2:11, ¿qué dice? Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús nos avergüenza de llamar los hermanos. Cuando nosotros adoramos al Señor, cuando nosotros luchamos con nuestra carne para ser cada vez más santos, el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 11 dice, y Cristo no se avergüenza de ellos y los llama hermanos. Cristo es tu hermano. Yo tengo hermanas. Tengo algunos primos que son como mis hermanos. Yo sé lo que es tener un hermano o una hermana. Sé lo que es pelearme con mis hermanas sé lo que es discutir con ellos. Sé lo que es amarlos. Sé lo que es quererlos. Son mis hermanos. Muchos de los que están aquí presentes tienen hermanos o hermanas. Cristo es esa relación que tú necesitas tener con tus hermanos. Tú tienes una relación de hermandad con Cristo. Así como amas a Cristo, ama a tu hermano. 1 Pedro 2:9, ¿qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Real sacerdocio, linaje escogido, descendencia escogida, familia escogida. Es que somos la familia de Dios. Mateo 12, 49 al 50 es otro versículo que me gusta mucho. Palabras de la boca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Y extendiendo la mano a sus discípulos, dijo, mi madre y mis hermanos están aquí. Porque todos los que hacen la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Perfecto. En el contexto, los fariseos le estaban recriminando a Jesús cuando comenzó a hablar con autoridad divina, y los fariseos dicen, oye, espérate. ¿Este no es Jesús, el hijo de María? ¿No conocemos acaso también a sus hermanos y hermanas? ¿No están con nosotros? Y él es el hijo del carpintero José. ¿De dónde viene acá a volverse maestro de la ley? Y Jesús dice, ¿quiénes son mis hermanas y mis hermanos? ¿Quién es mi madre? Ellos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Ellos son mis hermanas, hermanos y mi madre. Algunos utilizan esta expresión de y mi madre para referir a que la iglesia es la madre de los creyentes, pero esa es otra discusión. El hecho es que somos parte de la familia de Dios y Cristo nos llama hermanos. 1 Juan 3, del 2 al 3, ¿qué dice? Amados, ahora somos hijos de Dios que aún no se ha manifestado lo que debemos ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tenga esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es. Amén. ¿Cuándo voy a ser hijo de Dios? ¿En la glorificación? ¿En la resurrección? ¿Cuándo soy hijo de Dios? Ahora soy hijo de Dios. Ahora, dice el texto. Ahora que somos hijos de Dios, aunque claro, aún no gozamos de todas las promesas y de las bendiciones de ser hijo de Dios. Es cierto, nos enfermamos, pecamos, tenemos crisis de fe, luchamos contra ciertas cosas pecaminosas, malvadas, nos entristecemos, flaqueamos, sufrimos enfermedades, injusticias, etc. Es cierto, y el apóstol Juan lo que nos dice es cierto, somos hijos de Dios, aunque aún no gozamos de todas las bendiciones que significa ser hijo de Dios. Eso lo vamos a gozar cuando resucitemos en la glorificación, en el día del juicio final, cuando llegue el fin de los tiempos y resucitemos, estaremos con Cristo y gozaremos, pero todavía no. Pero eso no quita que sea hijo de Dios. Una crisis de fe no significa que dejes de ser hijo de Dios.
Un pecado no significa que dejes de ser hijo de Dios. Tus debilidades, las malas decisiones que tomes, tu necedad, no significa que no eres hijo de Dios. Lo que sí significa es que muchas veces Dios te va a disciplinar, te va a corregir. Y eso también lo dice Hebreos, capítulo 12, porque Dios a todo aquel que toma por hijo, ¿qué hace? Azota, porque eres su hijo, porque te ama. Yo no sé si sus padres los castigaron con correa. A mí sí. Después descubrí que hay padres que no castigan con correa, pero sí con cachetada. Yo prefiero la correa. A mí me castigaron con correa, con San Martincito y con algunas cachetadas. Era bien malcriado. Pero doy gracias al Señor por los padres que tuve y por la disciplina. Cable pelado, ¿no? Doy gracias al Señor por la disciplina que tuve porque permitió enderezar el camino. Porque yo era muy malcriado. Entonces, si yo hubiese recibido la porquería de educación moderna que hoy muchos jóvenes reciben, y me hubieran hablado y mi padre hubiera actuado como si fuese mi amigo, yo seguramente estaría en cosas muy feas. Yo era muy rebelde. Demos gracias al Señor. Ahora, no solo se trata de la iglesia. Dios también habla de la familia padre-madre que tenemos. Por eso pongo, es muy, muy, muy importante la familia. Es muy importante. Muy importante. Yo hace poco volví a ir al estadio después de casi un año. Para los que me conocen saben que yo soy hincha acérrimo, Universitario de Deportes, el mejor equipo del país. Y hasta antes de casarme, yo tenía el hábito de ir seguidamente, constantemente a la iglesia. Perdón, al estadio. Ya después de casado, dejé de ir un poco, principalmente por el tema económico. Aunque de vez en cuando iba con mi esposa, trató de inculcarle ese buen ejercicio. Y ya después de estar desempleado, evidentemente mi visita al estadio fue casi nula. Hay que pagar. Gracias a Dios volví. Después de mucho tiempo volví con mi esposa, pasamos un excelente tiempo. Y hay una canción muy linda dentro del himnario de Universitario de Deportes que dice, desde pequeño recuerdo que mi viejo me dijo, hijo, hoy te voy a enseñar, en esta vida primero está tu vieja, después viene la crema, el resto viene atrás. Y la gente comienza a cantarlo, ¿no? Bueno, más allá del folclore peruano, tiene algo de sentido, pero en realidad primero está Dios. Pero adivina quién viene después, no me digas universitario. Después de la familia, ¿quién viene? Perdón, después de Dios, ¿quién viene? La familia. Viene la familia. No vienes tú y tu trabajo. No viene tú y tus sueños y tus anhelos. Viene la familia. Y vamos a encontrar en estos versículos que incluso los apóstoles dicen, no es posible que aquellos que se hagan llamar piadosos se procuren primero por sus necesidades y no provean a los suyos, no ayuden a su familia. No es posible. Esa no es una actitud cristiana. El cristiano ama a su prójimo. ¿Y quién es su prójimo más cercano? Su familia. Es su familia. La familia es muy importante, joven. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 7 al 9, para entender un poquito la importancia de esta familia. Deuteronomio 6, del 7 al 9, le voy a pedir por favor a Carlos que me ayude. Deuteronomio 6, de 7 al 9. Carla, por favor, Hechos, capítulo 16, versículo 31. Lisbeth, por favor, 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Camila, por favor, Proverbios 22, 6. Y yo voy a leer Proverbios 17, versículos 6 y 17, para ya ir terminando. Entonces, ¿qué nos dice Deuteronomio 6, del 7 al 9? Aquí me gusta mucho porque Dios no deslinda la idea de iglesia-familia. La iglesia-familia son entidades que van de la mano, que trabajan juntas. Hay tantos versículos que nos hablan justamente de la importancia de la iglesia
que va de la mano con la importancia de la familia. Y vamos a encontrar que hay versículos que sustentan esta afirmación, que dentro de nuestro contexto bautista puede ser un poco controversial, pero que es una afirmación que tenemos que reflexionar que es cierta. Dios salva familias. Néstor, ¿a qué te refieres con eso? Lo vamos a ver dentro de un versículo que lo explica de manera clara. La familia es importante. Deuteronomio 6, del 7 al 9, nos muestra que la familia es un mecanismo para el discipulado del niño, para perpetuar la fe, para que la fe y la salvación y la justicia siga corriendo a este mundo. Mi hijo, cuando Dios me bendiga, o mi hija, no va a ser un pagano. Crecerá bajo los estatutos divinos, con los mandamientos del Señor. Muchos de los que están aquí presentes nacieron en un hogar cristiano. Y en su determinado momento, porque estoy seguro que por ahí en el colegio o en la universidad hicieron sonceras, en su determinado momento el Señor los llamó. ¿Por qué tú y no el vecino? Si nosotros, nuestra iglesia bautista, evangélica y calvinista, creemos en la predestinación, ¿por qué tú y no el vecino? ¿Por qué Dios te escogió a ti? Pregúntate. Yo tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano. Y desde pequeño, más allá de que recuerdo que mi viejo me enseñó a ir al estadio, recuerdo a mi padre enseñarme la fe. Desobedecí sus caminos y a los 18 años regresé al Señor. No fui un desconocido. Desde pequeño supe cuál era la voluntad de Dios para el hombre. Y ese es un privilegio que tendrán mis hijos también. Y espero que también lo tengan los tuyos. Mira lo hermoso que es la familia. Antes que venga el chico que se llamaba Alejandro, que me predicó por primera vez, entre comillas, cuando me arrepentí de mis pecados, aún lo recuerdo, antes que venga Alejandro a predicarme, mi padre ya me había predicado. Y mi madre también. Ese es el privilegio de la familia. Hechos 16:31, ¿qué dice? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios salva residenciales. Dios salva el ladrillo, sí, Néstor, cemento sol, y se lo lleva. ¿A qué se refiere con su casa? Su familia. Ahora, no me confundas, o no te confundas. No estoy diciendo que si tú naces en un hogar cristiano necesariamente vas a ser cristiano y vas a ir al cielo. No estoy diciendo eso. A pesar de que el texto parece decirlo de manera clara. Hay otro versículo en donde hay una afirmación muy similar. Y lo encuentras en la afirmación de Josué. Cuando Josué habla con el pueblo de Israel, ya están en puertas de cruzar el Jordán para la tierra prometida, Josué dice algo bien interesante. Dice, si ustedes deciden pecar y volver a actuar como actuaron sus padres cuando salieron de Egipto, allá ustedes. Si ustedes quieren volver a esa vida de idolatría, allá ustedes. Pero yo, y no solamente dice yo, no dice, voy a esperar que mis hijos cumplan la mayoría de edad para saber si están de acuerdo con mi decisión. ¿Yo y quién? Y mi casa serviremos al Señor. Esa es la virtud de la familia. Mi padre no me preguntó si quería conocer de Dios cuando yo tengo memoria de más o menos de los 3 años, tengo algunos recuerdos, quizá una memoria más clara de los 7, 8. Mi padre no me preguntó. Pero yo crecí escuchando la palabra del Señor. La familia es un mecanismo de evangelismo. La familia es una pequeña iglesia en el corazón de tu hogar. Tú puedes traer eso a tu casa. Tú puedes llevar el evangelio con toda seguridad a tu descendencia. Tú puedes hacer que tu apellido, sea cual sea, Jiménez, Osambela, Cotrina, Gaspar, Egoávil, Torres, no me pidan más. Tú puedes hacer, Mendoza, ya lo dije, tú puedes hacer, Vega, tú puedes hacer que tu apellido
siga una secuencia de hombres y mujeres virtuosos y virtuosas que teman al Señor. Instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Esa es la promesa del Señor para tu descendencia, para mi descendencia. Tienes que confiar. Ese es lo hermoso de la familia. Un mecanismo para que la iglesia se siga expandiendo. Vamos a Timoteo capítulo 5, versículo 8. ¿Qué dice? El que no provee para los suyos, sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahí habla de dos cosas. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa. Aquí te está poniendo en dos tipos de familia. Los suyos, tu familia. En mi caso, yo estoy casado con mi esposa. Pero mi familia, sin contar mi esposa, son mis padres, mis suegros, mis hermanas. Ellos son los míos. Yo tengo el derecho y la obligación y el privilegio de cuidarlos. Porque el honra a tu padre y a tu madre no se rompe o no se cumple cuando alcanzo mayoría de edad o cuando me voy de la casa de mis padres. El honra a tu padre y a tu madre se cumple toda la vida hasta que ellos partan a la presencia del Señor. Yo tengo el deber y el privilegio de velar por mis padres, de cuidar de mis hermanas. Pero sobre todo, dice el texto, de su casa. Porque primero está mi esposa. Por encima de mi madre y de mi padre está mi esposa. Yo tengo que cuidar primero de mi casa. Después de cuidar de mi casa, tengo que cuidar de los míos. Mi padre, mi hermana, mi madre, mi suegro, mi cuñada, en la medida de lo que pueda, evidentemente. Eso es lo que dice el texto. Esa debe ser nuestra actitud. La familia no es aquello de lo cual tú te liberas. Es aquello de lo cual tú amas. Hay un ejemplo muy gracioso que siempre me río cada vez que veo esta película, que la veo pocas veces, honestamente, pero es una película que me gusta. ¿Ustedes han visto Ratatouille? Muy bien. Cuando la ratita, Remy creo que se llama, no recuerdo bien, cuando la ratita le dice a su padre, padre, quiero ser chef, yo quiero dejar el nido, ¿no? Nunca has pensado en dejar el nido, ¿no? Que ya nos toca, ¿no? Dice, no somos pájaros, somos ratas, no nos vamos del nido, lo hacemos más grande. Tú y yo no somos pájaros. No es que, me desentiendo de mi familia, no. La familia se agranda. La familia se hace más grande, con sus prioridades. Esposa, esposo primero, hijos primero, pero también siempre a los tuyos. Proverbios 22:6, ¿qué dice? Te toca, Camila. No, Gabriela, discúlpame, doctora. Hay dos Gabrielas, pero la Gabriela de atrás. Proverbios 22:6, ¿qué dice? Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Cerrado. Proverbio 17, versículos 6 y 17, dice lo siguiente. Corona de los ancianos son los nietos, y la gloria de los hijos son sus padres. Versículo 17. En todo tiempo ama el amigo, y el hermano nace para tiempo de angustia. La familia es importante. La próxima semana, reitero, si Dios nos da la vida, vamos a hablar un poquito más sobre cómo honrar a nuestra familia en cosas prácticas. Pero yo te pido que tú reflexiones en esto. La familia no es una casualidad, no es una catástrofe. La familia no es de que, bueno, la que me tocó, ya me voy a ir. No, joven, no. La familia es importante y refleja la naturaleza divina. Y no solo eso, sino que la familia también está dentro del plan divino para expresar sus virtudes a los demás. Tu familia, la futura familia que tú formes, tiene que ser la expresión del amor de Dios. Tu familia tiene que ser una pequeña iglesia en donde la salvación fluya y la descendencia y los apellidos que tú heredarás a tus hijos y a tus hijas sean apellidos santificados de hombres y mujeres santos y santas encomendadas por el Señor.
La familia debe ser en donde tú ejercites el amor de manera clara. No puede ser que priorices primero al pata, a la chica, a, no sé, tantas cosas que muchas veces damos por sentado. Y nos olvidamos de nuestros padres, nos olvidamos de nuestras hermanas, de nuestros hermanos. Eso no puede ser. No puede ser. La vida se trata de equilibrios. Dios siempre tiene que estar primero, pero después de Dios viene la familia. Tu familia debe ser prioridad. Eso es algo que te tiene que quedar en claro. Vamos a orar. Bendito Señor, creador de todas las cosas. Gracias, mi buen Dios, porque nos has hablado a través de tu palabra, para que podamos entender, Señor, el hermoso regalo que significa tener una familia. Mi buen Señor, el enemigo ha hecho un muy buen trabajo y muchas veces la familia se vuelve un campo de batalla, la familia se vuelve hasta como un infierno, Señor, en vez de volverse un mecanismo de santificación, en vez de volverse un mecanismo, Señor, de alegría, de dicha. Yo te doy las gracias, Señor, por mi familia, porque tengo una familia maravillosa. Una familia en donde se ha experimentado tristezas, alegrías, también ira, también rabia, también decepciones. Pero es la familia que tú me diste y que me ha permitido ser el hombre con sus defectos y virtudes que soy hoy en día. Y ahí donde estás, agradece al Señor por la familia que Dios te ha dado, con sus virtudes y sus defectos, porque esas forjaron el hombre y la mujer que hoy está aquí delante del Señor. Mi buen Dios, gracias por la familia que nos diste. No es perfecta, pero nosotros tampoco lo somos. Danos el corazón lleno de humildad y de amor para llevar la santidad de tu evangelio a los corazones de la familia que nos rodea. Seguramente ya son creyentes, pero que vean en nosotros a Cristo. Santifica a nuestra familia y permítenos amarla, Señor, con devoción. Amarla, Señor, amarla, porque tú nos amas y nosotros somos tu familia. Bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, chicos. Antes de pasar a los grupos de vida, meditemos en estas tres cositas. Bueno, lo vamos a meditar en los grupos de vida.